Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Ana Gabriela Guerrero Escudero y hoy voy a hablar sobre los métodos de producción. Estos son consumismo productivo, consumismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo científico. En el primer consumo productivo es el que expresa la utilización de insumos para continuar con el proceso de producción. En esta área se registra el total de trabajos, las máquinas, el equipo, la tecnología, el conocimiento en general, a todos los insumos y factores de producción, resaltando el papel decisivo del conocimiento, tanto del trabajador como del empresario en la tarea productiva. En principio, es preciso admitir que hay razones verdaderas para esta división, pero no es razonable que se identifique la reproducción de la especie como consumo improductivo. Por ello, es que sobre la propuesta marxista estructuró una división razonable de dicha variable: el consumo que produce la especie humana y el consumo que produce el proceso productivo. El comunismo primitivo, también conocido como comunidad primitiva o modo de producción primitivo, es una etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la producción y la distribución igualitaria. La comunidad primitiva data del inicio del Paleolítico y persiste en la actualidad en algunos grupos tribales. En el consumismo primitivo, la producción estaba directamente definida por las necesidades colectivas. El desarrollo primitivo en las fuerzas productivas no creaba excedente alguno después de las necesidades más perentorias. Por lo tanto, era imposible la acumulación de bienes. ¿Qué es el esclavismo? El esclavismo es el sistema de producción económica cuyo pilar fundamental es la mano de obra no remunerada. Los esclavos eran personas, ya sean hombres, mujeres y niños, a los que se les obligaba a trabajar, recibiendo únicamente a cambio lo justo para subsistir. Aunque se puede oír mal, el esclavismo fue pilar fundamental en todo tipo de culturas, como en las antiguas Romas, Grecia y Egipto, también en las culturas inca y maya. Los orígenes del esclavismo se pueden encontrar en la prehistoria, siendo considerados uno de los primeros sistemas económicos de la humanidad. Los esclavos eran trabajadores que eran tratados prácticamente como animales, como simples objetos. No tenían ningún tipo de propiedad, puesto que ellos ya eran una propiedad de su amo. No podían expresar su opinión ni quejarse de cómo se les trataba. El amo decidía si quería que vivieran. Matarlos no implicaba para ellos ningún tipo de remordimiento. En el caso de que una esclava quedara embarazada, el bebé podía ser vendido en el mercado de esclavos. Por lo tanto, tampoco podían formar una familia por su cuenta. Las pocas cosas que tenían, como trapos para vestirse y una pésima alimentación, eran cosas que sus amos les habían permitido tener. Y para poder continuar teniendo todas estas cosas, debían trabajar día y noche para ello. Si una persona libre mataba al esclavo de un amo, debía indemnizar el valor correspondiente a este, pero no recibía las mismas consecuencias legales que si hubiera matado a un ciudadano libre. Es decir, matar a un esclavo no es lo mismo que matar a una persona considerada normal. Si el amo lo permitía, el esclavo podía ganar la condición de hombre libre, pero para ganar esto debía pagar a su amo lo que iba a perder por su mano de obra. La forma de conseguir un esclavo en su mayoría de las veces es la misma. Los mismos patrones. Dos pueblos tienen una guerra y el pueblo ganador pasa por encima del superviviente, haciéndolos prisioneros y forzados a trabajar. Por otra parte, los europeos se iban a África a pillar desprevenidos a personas de la raza negra. Los encadenaban y los subían a los barcos y se los llevaban a Europa. Las condiciones en las que viajaban eran infrahumanas y muchos de ellos morían. Al llegar al puerto, los esclavos eran subastados en plazas públicas. El cristianismo fomentó reformas en el derecho humano, haciendo que la idea de la esclavitud se viera como algo contrario a los designios de Dios.
con la llegada de la Edad Media, la esclavitud quedó aparentemente abolida. Esta, lejos de quedar erradicada, se transformó en un nuevo sistema de opresión, la servidumbre. Hoy en día existen tratados internacionales en contra de la esclavitud. Incluso existe el Día contra la Esclavitud, que se celebra todos los 2 de diciembre de cada año. Y se celebra como el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Sin embargo, y pese a todo esto, el trabajo esclavo infantil de varias compañías textiles, la producción en masa de Asia, la explotación sexual y la trata humana son negocios modernos que reúnen todas las características del sistema de producción esclavista. Y pese a que ya no es legal privar a alguien de su libertad, hoy en día se sigue haciendo, al menos en el mercado negro. El feudalismo. El feudalismo es la denominación del sistema político predominante. El término feudalismo también es utilizado historiográficamente para denominar las formaciones sociales históricas caracterizadas por el modo de producción que el materialismo histórico denomina feudal. El feudalismo fue el conjunto de instituciones creadas en torno a una relación muy específica, la que se establecía entre un hombre libre, el vasallo, que recibía la concesión de un bien, el feudo, por parte de otro hombre libre, el señor. Entre el señor y el vasallo se establecían las relaciones de vasallaje, esencialmente políticas. El feudo se establecían relaciones de muy distinta naturaleza entre el señor y los siervos. La palabra feudalismo es un término erudito y tardío, que deriva de la palabra feudo, del latín medieval feudum o feudum, por intermedio del adjetivo feudal. Los términos feudo y feudal son mucho más antiguos. El capitalismo es un sistema político y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. Los factores fundamentales de producción son el trabajo y el capital. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y que debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. Las economías capitalistas se caracterizan principalmente porque empresas e individuos producen e intercambian bienes y servicios en el mercado por medio de transacciones económicas a través de determinados precios. Otros nombres con los que se denomina capitalismo desde su origen son economía de libre mercado o economía libre. El capitalismo fue el sistema económico que sustituyó al feudalismo en gran parte del mundo y surgió para proponer el trabajo a cambio de capital, es decir, de sueldo, en vez de por servidumbre o esclavitud, y de ahí su nombre. El socialismo es una corriente filosófica, política y económica, un sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. El socialismo implica una planificación y organización colectiva, consciente de la vida social y económica, orientada a la satisfacción de las necesidades. Es una doctrina sociopolítica y económica basada en la distribución de la riqueza y la justicia social. Propone para ello que el Estado participe en la economía, regulando los medios de producción. Esta ideología se expresa en corrientes muy diversas que abarcan desde las moderadas y democráticas como la social democrática hasta las expresiones más radicales y autoritarias como el comunismo. El comunismo científico. Se utiliza el término comunismo científico o socialismo científico para distinguir a las teorías políticas enunciadas por Karl Marx y Friedrich Engels. Estos proponían que la realidad de las sociedades eran consecuencia de la lucha eterna entre las clases que la componen por controlar los medios de producción denominada lucha de clases. Este conflicto movilizaba a la sociedad hacia el cambio y debía conducir hacia la dictadura del proletariado, es decir, el control de los medios de producción por parte del propietario o los obreros industriales. Los fundamentos del consumismo propuestos por Marx y Engels pueden resumirse en los siguientes: la lucha de clases como motor de la historia,
Marx comprendía en cambio social como consecuencia de las tensiones propias de este enfrentamiento entre las clases sociales, para ver cuál quedaba con el control de los medios de producción de la época. La explotación del hombre por el hombre. Según Marx, el capitalismo como sistema operaba en base al aprovechamiento de la clase social imperante, la burguesía industrial, de la fuerza de trabajo del proletariado. Ello es posible gracias a que los primeros controlaban los medios de producción a cambio de un salario mensual. Compran al obrero su esfuerzo para producir bienes comercializables, manteniendo para sí el excedente del trabajo obrero, es decir, la plusvalía, ya que un obrero produce al día más de lo que consume al mes. El tercero es la dictadura del proletariado. El advenimiento de la sociedad sin clases, el comunismo, era posible, según Marx, solo luego de atravesar la dictadura del proletariado, es decir, una transacción revolucionaria en la que se destruirían las estructuras de opresión y avanzarían hacia la propiedad comunal, la producción comunitaria, y se superarían las injusticias propias del capital. La colectivización, la superación de la propiedad privada y de los principios egoístas y acumuladores del capitalismo conducirían a una sociedad plural y más justa. A decir de mi punto de vista, entre los métodos de producción, el que más se utiliza en nuestro entorno es el capitalismo, ya que se trata del trabajo prácticamente que un empleado produce en una empresa y brinda su trabajo, su mano de obra, y gracias a ello recibe un sueldo. Gracias por escucharme, es todo por hoy.